Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios. Muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios les haya bendecido este gran día, amaneciendo vivos. Muy bien, después de saludar a toda nuestra querida audiencia, yo le sugiero, le aconsejo, mi querido amigo, mi querido radioescucha, se apropie de lápiz, de papel, para que tome nota, porque este programa, como todos los demás, va a ser muy interesante y a lo mejor un poquito difícil de entender, porque hay mucha confusión. Ojalá que yo no los confunda más, pero vamos a la palabra de Dios, sencilla y llanamente. Muy bien, empezamos el programa de los domingos, se llama Busca a Cristo, y pues siendo las 7:30 de la mañana, damos inicio al programa. El tema es la iglesia, segunda parte. Bien, pues para iniciar vamos a San Mateo capítulo 16, versículos del 14 al 19. Mire, es muy conveniente que usted tome nota y que lo lea, porque generalmente esta parte de la escritura, la mayor cantidad de gente se ha quedado en el versículo 18, nada más, pero nunca se han fijado que hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Dicen que es el fundamento de la iglesia, y la Biblia afirma lo contrario, que es Jesús. Y a eso es, por eso le digo que es hasta controversial este tema. Si nosotros leemos la palabra de Dios, Mateo 16, del 14 al 18, dice respondiendo, y vea usted el contexto, los anteriores textos. Respondiendo uno dice, vamos a ver, respondiendo uno dice que, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. En el 15 dice Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese el diálogo. Primeramente, afirma categóricamente que Jesús es el Cristo. Fíjese bien, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios vivo. Ese diálogo es interesante que lo analice. Y luego le dice Jesús, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un diálogo tremendo. Pero vamos a ver el 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Fíjese, una respuesta del Señor Jesús, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates, etcétera, etcétera, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Bien, vamos a continuar. Esa nada más fue la introducción, pero yo quisiera que continuara leyendo. Y como el tema es la palabra, la iglesia, bueno, la palabra iglesia, según la Biblia católica, que es la que yo uso, en la página 22, párrafo 120, dice que significa asamblea convocada por Dios o la asamblea de los elegidos de Dios. Eso dice la Biblia católica. Es una asamblea convocada por Dios, asamblea de los elegidos de Dios. Y sí, tiene que entenderse eso, porque no todos van a la iglesia, no todos van al templo, perdón. En resumen, la iglesia es una asamblea o reunión
Y los creyentes o feligreses, usted y yo, formamos la iglesia. Bien, yo creo que se ha entendido lo que es iglesia, distinto al templo. Bien, dicha asamblea, estamos hablando de la asamblea o liturgia, se lleva a cabo bajo normas establecidas por los guías espirituales o dirigentes. Esa es la organización que tiene cada uno de los templos o de la iglesia. Llámese como se llame, pastores, rabinos, o esos son los dirigentes religiosos. Entonces, bajo esas normas se llevan a efecto las asambleas, las reuniones. Y además, quiero agregar, fíjese bien, toda santa convocatoria, subraye esa palabra o esa frase, toda santa convocatoria. Para que haya una asamblea, una reunión, debe haber una convocatoria. Y en este caso, por eso le llamamos santa convocatoria, porque ya hace un momentito, si usted se fijó, es una asamblea convocada por Dios, la asamblea de los elegidos de Dios. Entonces no es cualquier asamblea. Por eso, toda santa convocatoria tiene como fundamento principal la doctrina diocesana apostólica y como piedra angular de toda la estructura eclesiástica a Cristo Jesús, Señor nuestro, y no a Pedro. ¿Sí se fijó en eso? Es una santa convocación, santa. Subráyelo. Y tiene como fundamento principal la doctrina diocesana apostólica y como piedra angular de toda la estructura eclesiástica, a Cristo Jesús, Señor nuestro, y no a Pedro. Pero necesitamos estudiar más de esto. Y vamos precisamente al contexto bíblico católico en la página 53 de San Mateo 16. Yo solamente lo que hago es compartirles lo que Dios me ha mostrado, me ha llevado, me ha conducido. Es cierto, yo no hablo con Dios, pero pues me encuentro estos detalles. Hablando de Pedro, fíjese lo que dice aquí el contexto en la página 53 de la Biblia que yo manejo. Desde el comienzo Jesús le dio a Simón, hijo de Juan, el apodo de Kefas. ¿Sí se fija? Es un apodo que Dios le dio a Pedro. Y que ese apodo Kefas significa roca. Y puede usted ver los textos que vienen ahí. Seguimos leyendo el contexto para mayor explicación porque pues se necesita conocer más. Y a continuación dice, Jesús es la piedra angular. ¿Se fija? No hay de otra. Jesús es la roca, la piedra angular. Y hay una cantidad enorme donde nos dice la Biblia que Jesús es la roca. Jesús es la piedra angular. Pero eso no quita que Pedro lo sea en otro sentido. Y luego explica aquí, ya en la Biblia el hecho de que David fuera rey no impedía que Dios fuera el rey de Israel. Yo no sé si usted analiza esto, pero vamos, en el contexto que vamos a seguir leyendo, vamos a aclarar esto. Lo que dice, pero eso no quita que Pedro lo sea en otro sentido. O sea, la roca, la piedra angular, no el fundamento de la iglesia, sino en otros términos. O sea, como dice aquí, en otro sentido. Y luego sigue diciendo el contexto, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mire usted, es que hay que investigar un poquito más. En hebreo, la palabra llave significa vamos a ver.
La palabra Yahvé significa general, o sea, el general de un ejército, el que dirige. Y para mayor entendimiento, continuamos leyendo en el hebreo, dice que es diseñador, que es encaminador. Y nosotros pudiéramos decir entonces Pedro es guía, no el fundamento de la iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo, pues siga usted investigando. Y vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Más bien los comentarios vamos a decir, del magisterio de la Iglesia Católica, yo así considero. Dice, y he aquí la palabra muy extraña, fíjese bien, he aquí palabras muy extrañas, como, fíjese bien, hace una pregunta aquí, ¿cómo un hombre, Pedro o su sucesor, podía tener las llaves del reino de Dios si Jesús no cesó de repetir que nuestra relación con el Padre, fíjese bien, prescindía de cualquier intermediario o autoridad humana? Prescindir, ¿qué quiere decir prescindir? Bueno, prescindir es pasar por alto, omitir, evitar, no tenerlo en cuenta. Entonces, prescindía de toda autoridad humana para entrar en relación con el Padre Eterno. Y ahora nos dice la misma Biblia que solamente el medio para entrar a Cristo, para entrar con el Padre, para ingresar al Padre, es Jesús. Vamos a continuar leyendo, a ver si nos da más luz. Hay aquí un aspecto muy misterioso del plan de Dios. Él es Dios de todos absolutamente. Y sin embargo, tiene un pueblo particular. Fíjese bien, eligió una tierra y una ciudad que es Jerusalén, y a David, del cual el Salvador será descendiente. Bueno, él tiene un pueblo y va integrando más elementos a ese pueblo, vez tras vez. Pero él, a través de Jesucristo, y los demás líderes religiosos, como ya mencionamos, sencillamente son los guías, son, pues en un momento dado se le pudiera llamar los profetas, de lo cual ese tema lo vamos a tratar la semana siguiente, hablar de los profetas. Bien, entonces continuamos otra pequeña lectura por aquí, comentario. Pues digo, estos comentarios están más prácticos para entender. Pedro se pone frente a Jesús para cerrarle el paso o cerrarle el camino que lleva a la cruz. Y Jesús reconoce en su intervención la misma voz que lo tentó en el desierto. Por eso Jesús lo llama Satanás, que significa tentador o estorbo. Que Pedro pase más bien detrás de Jesús y lo siga, como conviene a un discípulo. Entonces, Pedro es un seguidor de Jesús. Y en otro nivel, en otro medio, en otra forma, sí puede ser el guía, según lo que está diciendo aquí. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido radio escucha, esa es la información que le tengo. Y aún hay más, mi querido amigo. Y ya creo que por último vamos a tratar este asunto. Vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 11. Tome nota, mi querido amigo, mi querido radio escucha, para abundar más en esta situación. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 11. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos, fíjese esta palabra, cómo se repite todos. Y luego aquí en el 2 dice, todos recibieron este bautismo de la nube del mar. Todos. ¿Todos cuáles? Los que formamos parte del pueblo de Dios. El remanente, lo que va quedando. Los que vamos siguiendo el camino de Cristo. Para que así fueran el pueblo de Moisés en principio. Y todos otra vez comieron del mismo alimento espiritual
Nosotros debemos comer del mismo alimento espiritual que es ¿qué? La Biblia. Y bebieron de la misma bebida espiritual que es la Biblia. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Mi querido amigo, todos debemos de abrevar la misma doctrina de Dios. De lo contrario, vea lo que les ocurrió a ellos. Se rebelaron y quedaron muertos en el desierto. En concreto eso dice el 6. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro. ¿Para ejemplo de quién? De nosotros. Pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Escuche. Vuélvalo a leer. 1 Corintios 10 del 1 al 11. No se hagan servidores de ídolos. E ídolo significa imagen. Igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Como que ahí hay una trivialidad. Comer, beber y divertirse. Cuidado con esto, dice la palabra de Dios. Y digo cuidado porque mire lo que dice en el 8. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron. Y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Y esto es un tipo del enemigo de Satanás, el diablo, del demonio. Tampoco se quejen contra Dios. Caray, Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto. No, dice, tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos, y fueron eliminados por el ángel exterminador. Démosle gracias a Dios por todo, mi hermano, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Y bueno, seguimos leyendo. El 11. Todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo. Todo lo que les ocurrió a los antiguos, dice que tenía y sigue teniendo valor de ejemplo. Si nosotros leemos las Escrituras, precisamente son ejemplos que les ocurrieron. Yo ya lo he dicho aquí mismo, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Son advertencias. Son prevenciones. Entonces nos está previniendo el Señor. No hagan esto. Y repito el versículo 11. Todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo. Fue escrito, fíjese bien, para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos. Es decir, a nosotros. Es decir, a nosotros. Nos está previniendo para los últimos tiempos. Yo no sé cuáles serán los últimos tiempos y cuándo será el final, pero lo que sí sé es que la venida de Cristo está más cerca que cuando iniciamos o cuando nacimos nosotros. Mi querido amigo, pues ahí está. La iglesia somos usted y yo. Y el fundamento es Cristo. No le demos vuelta. Los apóstoles. Ese es el fundamento. No nos equivoquemos, no erremos, porque los antediluvianos o nuestros ancestros creyeron en otras cosas que no están establecidas en la Biblia. Y por último, oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, haznos entender que el fundamento de nuestra iglesia es Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y consumador de nuestra fe. Espíritu Santo, asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esto es todo por lo que tenemos para este programa y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, para tratar la profecía o los profetas. De eso vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima, nos veremos.